¿Alguien puede explicarme el dicho que espera, desespera? ¿Alguien? Así es. Muchos de nosotros somos muy desesperados, pero es bueno que aprendamos a ser pacientes. En nuestro estudio de Génesis encontramos este tema interesante. Empezamos viendo la semana pasada lo que dice Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé. Significa que Dios cumplió su parte. Preceptos.org dice, el punto es que ahora Dios actúa con base en su compromiso previo en Génesis 6:18. ¿Y qué dice esto? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. ¿Dios cumplió esto? Sí. Dios muestra que es un socio de pacto confiable, dice. Cierro la cita. ¿Llovió por cuántos días? 40 días. 40 días, 40 noches, y agua de debajo de la tierra subió también, no solo de arriba, pero abajo de la tierra. Subió y subió por los 40 días. Mantuvo su nivel por ¿cuántos días? 150 días. 7 metros arriba de las montañas más altas. Hasta más de 5 kilómetros de agua. Después de 150 días, el agua empezó a bajar. El arca descansó en las montañas de Ararat. 40 días después de que empezó a bajar el agua, Noé mandó un cuervo y una paloma. El cuervo no regresó, pero la paloma sí. 7 días después que la paloma regresó, mandó otra paloma. O la misma, no sabemos. La cual regresó con una hoja de olivo. Luego indicó a Noé, que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Otros 7 días más, mandó la tercera paloma, que nunca regresó. Y Noé sabía que la tierra ya estaba en condiciones para ser habitada. Y vimos como aplicación, a fin del diluvio, que Dios siempre es fiel y cumple sus promesas. Vamos a ver eso al final de sermón hoy también. Ahora seguimos viendo el momento que van a salir, por fin, del arca. El pasaje es algo largo, entonces vamos estudiando versículo por versículo. Y como uno de los presidentes de nuestra agencia misionera decía, antes de estudiar la palabra, hablamos con el autor. Entonces oramos para poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias por lo que estamos aprendiendo, Señor, desde el diluvio y Noé, sus hijos, su esposa, sus esposas de sus hijos y todos los animales en el arca. Y pedimos, Señor, que tú nos abres nuestro entendimiento hoy para entender todo lo que tenemos aquí en este pasaje. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces empezamos en Génesis capítulo 8 y versículo 13. Gerardo llegó al versículo 12 la semana pasada. Entonces vamos a empezar con versículo 13. Y dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, el año nuevo, las aguas se secaron sobre la tierra. Hasta ahí. Es interesante que Moisés pone mucha énfasis en las fechas. Pues quería que todos entendieran que el diluvio fue un hecho histórico.
y no fue una historia inventada. Precept Austin, pintor, dice, no hay muchas ocasiones en las Escrituras en las que uno se encuentra con tanta abundancia de cronología específica como la que encontramos aquí en los pasajes sobre el diluvio universal y el arca de Noé. Dios sabía que los hombres buscarían mitificar el diluvio universal porque no querían creer que Él verdaderamente juzgará sus pecados personales. Cierro la cita. Así es nuestra sociedad hoy día. Dicen cosas como, un Dios de amor no mandarían a personas al infierno. ¿Qué tipo de Dios es este? No lo haría. No reconocen que son pecadores o pecadoras y que sus pecados los separan de Dios y no pueden ir al cielo. Así como el arca fue la única manera en que una persona pudiera ser salvada del diluvio, Jesús es la única persona que puede salvarnos de la condenación eterna. Él murió en la cruz y pagó por tus pecados. Y si pides perdón y crees en Jesucristo, serás salvo y tendrás vida eterna. ¿Creen esto? Seguimos leyendo el versículo 13. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró. La palabra cubierta es la misma palabra que usa para una pieza de piel de animal que cubre el tabernáculo. La morada de Dios portátil de los israelitas, usaron como anduvieron en el desierto por 40 años. Éxodo 26, versículo 14, habla de esta cubierta. Dice, harás también a la tienda una cubierta, la misma palabra, de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces parece que la cubierta hecha de pieles de animales encima y de otras que fueron suficientemente resistentes a toda la lluvia que caía encima. Entonces, diferentes capas de pieles de animales. No es claro que esta cubierta cubría toda la parte arriba del arca. Yo creo que sí. Pero hay comentaristas que dicen que la cubierta nada más cubría la ventana, porque nada más tenía una ventana en el arca. Pero una cosa segura, Noé quitó esta cubierta. Si nada más fue un cachito de toda la cubierta, o si fue la cubría la ventana, y pudo por fin ver en todas direcciones y termina en versículo 13, he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ante los ojos de Noé, todo estaba seca y pudieron ya salir del arca. ¿Se acuerdan de la fecha? El mes primero, día primero del mes, ¿no? El año nuevo. Y él estaba pensando, ya pueden salir. Punto, ¿no? Vemos versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, ¿cuántos días después? 57 días después de que Noé su amo asomó, vio que la tierra estaba seca, dice, se secó la tierra. A ver, entonces, ¿cuál es correcto? ¿La tierra estaba seca en el día del año nuevo o 50 días después? Pues aquí tenemos que ver las palabras que Moisés usó originalmente para se secaron y seca en versículo 13 y se secó en versículo 14. A nosotros parece que son iguales, ¿no? Pero en original, la palabra que aparece dos veces en versículo 13 significa estar seco, desolado. A menudo se utiliza en el contexto de una tierra que se vuelve seca o desolada
de ciudades que quedan devastadas o de destrucción que ocurre como un lugar después de una guerra. Entonces, puedes imaginar a Noé viendo algo así, ¿verdad? La tierra destruida por el diluvio. Ese es el significado del término se secaron y seca en versículo 13. La exposición de guía sobre toda la Biblia dice, el suelo o superficie de la tierra parecía seca, pero no estaba tan seca y dura como para soportar cuerpos pesados, o a pie para pisarla, siendo suave y tierna. Por el agua que había estado sobre ella tanto tiempo y había dejado barro y limo no suficientemente endurecidos aún por el viento y el sol para caminar sobre ellos. Cierro la cita. Entonces, para Noé, desde su punto de vista, la tierra estaba seca. Ahora, la palabra para seca en versículo 14 significa secarse o marchitarse. Se utiliza en varios contextos en el Antiguo Testamento para describir el secado de objetos físicos como la tierra, las plantas o los cuerpos de agua. Con esta palabra vemos que ya se secó la tierra completamente y Noé y su familia pueden salir del arca. Finalmente. No sé si se acuerdan lo que vimos hace 15 días de cómo el agua subió en 3 etapas. Etapa 1, las aguas crecieron, alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. En el 17. El agua estaba creciendo y el arca se elevó de la tierra, pero no se movió de su lugar. Segunda etapa, subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. El arca empezó a ser llevada por las corrientes de las aguas. Y etapa 3, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos, 15 codos. ¿Cuánto es esto? Como 7 metros. Más altos subieron las aguas, pues que fueron cubiertos los montes. Las aguas llegaron a su cima 7 metros arriba de todas las montañas altas. Aquí también tenemos 3 etapas. La manera en que se secó la tierra. Etapa 1, semana pasada, versículo 11, Génesis 8:11. La paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo. En el pico entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces, una cosa es segura. La paloma regresó con una hoja de olivo. No como vemos en muchas ilustraciones, un rama de olivo con una hoja. Pero cuando Noé vio la hoja de olivo, debió de darle mucho gozo pensar que pronto podían salir. Etapa 2. Y aquí que la faz de la tierra estaba seca, desolada, pero seco. Todo se veía seca, pero todavía no estaba suficientemente apto para descender del arca. Dios tiene su tiempo perfecto. Y etapa 3, 55 días después, se secó la tierra por completo. ¿Te consideras una persona que sabe esperar? ¿Estás esperando alguna respuesta a la oración? ¿Ves algún indicio y empiezas a festejar antes de tiempo? Imagínate a Noé todo el tiempo del diluvio, espera, termina el diluvio, espera, el agua empieza a bajar, espera, se ve seca, espera. ¿En qué situación te encuentras en esa espera que parece eterna? Así como Dios tenía su tiempo perfecto para los tripulantes del arca, lo tiene para ti. ¿Estás listo para confiar en Él, en su tiempo?
Seguimos con los versículos 15 a 17 de Génesis 8. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal de la arca, y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Tantos verbos aquí, mandatos, sal del arca, sacarás contigo, vayan por la tierra, fructifiquen, multiplíquense. Ya Dios va a empezar de nuevo la tierra con Noé, su familia, todos los animales. Dios dio la orden a los animales a fructificar y multiplicarse. Y da el mismo mandato a Noé y su familia en el siguiente capítulo que veremos la próxima semana. Pero si regresamos a Génesis 1, vemos estas mismas órdenes de Dios para su creación original. En el quinto día de la creación, en Génesis 1, versículo 22, dice, Dios os bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Brincamos el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de tierra según su especie. Y fue así. Muy similar a lo que dijo en Génesis 8:17 de los animales que estaban ahí en la arca. Fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces Dios está empezando de nuevo con su creación. John MacArthur dice, en el proceso de reponer el orden creado que él había juzgado con destrucción, Dios repitió las palabras de la bendición que él había puesto sobre las criaturas no humanas. Vimos en Génesis 1:22. Noé se enfrentó a un nuevo mundo donde la longevidad de la vida comenzó a declinar inmediatamente. La tierra estaba sujeta a tormentas y clima severo, calor abrasador, frío helado, acción sísmica y desastres naturales. No tenía nada de esto antes del diluvio. Todo ya cambió. Y con su nuevo comienzo después del diluvio, Dios trajo nueva vida del caos, del pecado. También en nuestras vidas, Dios puede darnos nueva vida a pesar de nuestro pecado que nos separa de Dios. Solamente por medio de Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, el nombre de Jesús, dado a los hombres en que podamos ser salvos. También Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos dicen que tú vas por tu camino, yo voy por mi camino y todos llegamos al mismo, ¿no? Con Dios. Pero estos versículos son muy claros. No hay otra manera de ser salvo del infierno aparte de creer solamente en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección de la muerte el tercer día. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Seguimos con los versículos 18-19. Génesis 8. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Noé no salió al arca hasta que Dios le dijo. Obedeció cuando Dios le dijo que construyera el arca. En Génesis 6:22 leemos esto.
Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, él obedeció. Génesis 6:5 también. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, hace 2 semanas hablamos un poquito de la obediencia, pero ¿de qué tamaño es tu obediencia a Dios? La de Noé fue enorme, como el tamaño de una arca y como de 120 años para una tarea increíble. El tamaño de una larga espera para salir del arca. ¿Qué hacemos tú y yo cuando Dios nos da un orden o nos llama a hacer algo? ¿Obedecemos de inmediato, tal como Él nos pide, o regateamos con el Señor acerca de sus instrucciones? ¿Qué hubiera pasado si Noé lo hubiera cuestionado a Dios acerca del tamaño del arca? Señor, ¿no podría ser un poco más pequeña? Como la mitad o algo así, ¿no? Fíjate, ¿dónde voy a conseguir tanta madera? ¿Cuánto tiempo nada más para transportarla, cortarla y con las herramientas que tengo? Todos esos animales, ¿por qué no dejamos a los elefantes? Ocupan mucho espacio. Aparte de esto, toda la comida que necesitamos, vamos a tener mucho trabajo ahí adentro. Nosotros pondríamos muchos pretextos por no obedecer. Por ejemplo, Dios me llama a servir en su obra. Antes de ser misionero, hice muchas excusas a Dios. Nunca había predicado, ni dado un estudio bíblico. No me gusta hablar en frente de las personas. Pero después de algunos meses, el Espíritu Santo finalmente me convenció y cedí. Inició el proceso de preparación en el seminario Moody en Chicago. Viajé a México por primera vez en 92. Fui a Costa Rica para aprender español. Gracias a Dios, hace un mes, el 17 de enero, cumplí 28 años en México. Y tal vez sientas que Dios está guiándote a servir aquí en la iglesia. ¿Y qué le dices? No, Señor, pídeme otra cosa. Levantarme domingo temprano. Empezar un estudio con otra persona. Y durante la semana la oración, ¿cómo crees? Pero nada, mi hermano, no va a cambiar. Amar a mi enemigo es demasiado para mí. Dar un buen testimonio en mi trabajo es imposible. Dejar mi pecado, no puedo. Entonces otra vez, Dios pide cosas de nosotros. ¿De qué tamaño es tu obediencia a Dios? No es un gran ejemplo para nosotros. Piensa en esto mientras regresamos a nuestro pasaje. Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. También los animales. Por fin el día llegó. Ya vimos tantas fechas. Pero ¿cuánto tiempo pasaron Noé y su familia con todos los animales en el arca? ¿Alguien sabe? Aquí no. Hay 2 maneras de hacer estos cálculos. Una sencilla y la otra más complicada. Pero llegamos a la misma cantidad de días. Primero, el más complicado. Vamos a ver el PowerPoint. Si pueden ver esto. Eso va por el pasaje 7:24, Génesis 8:5, 6:7, 8:8, 8:10, contando los días. Y llega a un total de 371 días en el arca.
¿Pueden creerlo? Cuando yo escuché historia como niño, 40 días, 40 noches ya, y salieron. Pero 371 días. Hay una manera más fácil de hacer esto. Vamos a ver el pasaje cuando entraron en el arca y el pasaje cuando salieron. Entonces, Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, nuestro calendario, febrero, 17 días del mes, o es 16. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del agua, el gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Entonces, nuestro calendario, estamos casi exactamente en esta fecha. Estamos en el segundo mes, el día 16. Y cuando salieron del arca, pues ya dice que Noé tenía 601 años. Un año pasó. Y Génesis 8:14, en el mes segundo, un año después, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, desde el primer año, el 17 del segundo mes, hasta el otro año, 27 del segundo mes, es un año, 360 días, más 11 días, incluiría día 17, que nos da un total de 371 días. ¿Cuántos sabían o imaginaban tanto tiempo? No, porque nada más dice 40 días, 5 días, 57 días. Pero sumando todo, 370 días en el arca. Y esperaron todo ese tiempo. Entonces, desde el primer año hasta el otro año son 371 días. Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó entre el tiempo que Dios dijo a Noé que entrara al arca y habló otra vez para que salieran del arca? ¿Se acuerdan? Cuando dijo entrar al arca, pues dice, aún 7 días más voy a darles. Entonces, otros 7 días que Dios habló con él y habló al final para salir. Entonces, 378 días de no escuchar nada de Dios, o por lo menos Moisés no nos dice que Dios habló con él en todo ese tiempo. Y esperamos tanto ante una respuesta de Dios. Más que un año en el arca. Y Moisés no nos explicó cómo fue esto adentro. Hubiera sido interesante saber, ¿no? Podemos preguntarles cuando llegamos al cielo. Pero una cosa segura, aunque no escuchó de Dios en ese largo tiempo, Dios tenía todo bajo control. ¿Verdad? Las cantidades de agua, alimento para Noé y su familia, para los animales, me imagino, eran exactamente lo que necesitaban en esos 371 días. Tal vez terminaran el día que salieron. O tenía mucho extra, no sabemos. Pero pensamos una vez más en la espera. ¿Cuál es nuestro límite de espera? Tal vez Dios te tiene encerrado en una situación que ya te parece insoportable. ¿Piensas que Dios está quieto? ¿Que ya se olvidó de ti? No, Dios está poniendo en orden. Las aguas están bajando, la tierra está secando. Las condiciones todavía no son las adecuadas para salir de ahí. Es cuestión de obediencia. Si estuvieras o si estás buscando un trabajo, ¿cuánto tiempo orarías y esperarías una respuesta de Dios? Si estuvieras o si estás enfermo, estás orando y orando, pero sigues con la enfermedad, ¿cuánto tiempo esperarías? ¿Una semana, 2, un mes, 378 días?
Es demasiado para muchos de nosotros, ¿verdad? Pues Noé, su familia y los animales esperan todo ese tiempo hasta que Dios lo habló. Todo ser humano murió excepto Noé y su familia. Cada ser viviente murió también. Solo la vida marina que Dios protegió sobrevivió. El pecado había afectado cada aspecto de la vida y solamente un nuevo comienzo fue la única respuesta. Noé y su familia bajaron del arca, pero ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? Pues la Biblia no nos da muchos detalles, pero podemos imaginar algo como, pensamos como niños, escuchamos esa historia. Noé salió del arca, el sol está brillando, hay un arco iris, los animales sonriendo, parece un paraíso. Pero John MacArthur nos explica cómo pudiera haber sido. No nos dice Moisés, pero dice, cuando salieron del arca, había muerte por todas partes y desolación. Había vida vegetal, pero no en abundancia. Literalmente había sido asfixiada hasta desaparecer en su mayor parte. Tuvo que desarrollarse y crecer y repoblar la tierra de la misma manera que lo hicieron los animales y el hombre. No sabemos cuánta de esa vegetación preservó Dios, pero no era ningún Edén. Hubiera sido lo opuesto, era un planeta destruido. Y cuando salieron del arca, lo primero que vieron fue muerte masiva y juicio. Cierro la cita. No puedo imaginar viendo algo así tan terrible. Ahora vamos a leer el versículo 20. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. ¿Cuántos tenían en el arca? Animales limpios. 7 parejas para comida, para sacrificios. Y de toda ave limpia también con 7 parejas. Y ofreció holocausto en el altar. La respuesta de Noé a Dios por salvar a él y su familia del diluvio fue edificó un altar a Jehová. Esta es la primera vez en la Biblia que leemos de alguien edificando un altar. Pero, ¿por cuál razón lo hizo? Stephen J. Cole, predicador, dice, el sacrificio de Noé demostró que todavía debía acercarse a Dios por medio de la sangre derramada. Noé no estaba presumiendo de una nueva relación privilegiada con Dios por haber sobrevivido el diluvio. Todavía sabía que era un pecador y ofreció sacrificios como la única manera en que podía acercarse a un Dios santo. El sacrificio de Noé también fue una expresión de gratitud por la salvación de Dios. Noé conocía su propio corazón. No había ninguna razón por la que Dios debería haberlo perdonado, pero lo hizo. Y por eso Noé expresó su agradecimiento con este sacrificio. Cierro la cita. John MacArthur cree que su sacrificio mostraba una dedicación total a Dios. Y hoy día no tenemos que sacrificar animales a Dios. A Cristo fue ofrecido una vez y para siempre el sacrificio por nuestra salvación. Pero como hijos de Dios, tenemos que ofrecer un tipo de sacrificio diferente. Como lo que leemos en Romanos 12:1, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como Noé, nosotros ofrecemos de todo nuestro ser a Dios para servirle en la manera que Él quiere. Sacrificio vivo.
Filipenses 4, otro tipo de sacrificio. 18. Pero todo lo que he recibido tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando damos de nuestras finanzas al Señor y su obra, es un sacrificio agradable a Él. Y Hebreos 13:15. Así que ofrecemos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando alabamos a nuestro Dios por los cantos, es un sacrificio de alabanza. En el tiempo de oración, antes de orar por cualquier petición, los misioneros y todo, tenemos un tiempo de alabar a nuestro Dios por quién es y lo que Él hace en nuestras vidas. Como su paciencia para con nosotros, la salvación que tenemos, su misericordia, su gracia. Entonces, dando todo nuestro ser a Dios, dando nuestras finanzas a su obra y confesando su nombre, son maneras que podemos ofrecer sacrificios a Dios. Como Noé hizo con sacrificio de animales saliendo del arca. Y vamos a ver la respuesta de Dios en Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, que significa que Dios aceptó el sacrificio de Noé y aceptó a Noé también. Noé es como un sacerdote por su familia y de alguna manera por toda la humanidad. Necesitaba hacer el sacrificio para perdón de pecados y Dios lo aceptó, como aceptó el sacrificio de su Hijo Jesucristo por los pecados de la humanidad. Vamos a ver lo que dijo Jehová. Seguimos versículo 21. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿De qué está hablando aquí? Después de que Eva comió del fruto prohibido y lo dio a Adán, y él lo comió también, Dios maldijo a la serpiente, pero en Génesis 3, 16, 17, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Maldición aquí sobre la mujer. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te ven diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por el sacrificio de Noé, Dios dijo que nunca iba a maldecir de nuevo la tierra. Y el versículo 21 continúa. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El corazón del hombre nace con el pecado. Obviamente en los corazones de Noé y su familia también. Que tristemente vamos a ver los efectos en el siguiente capítulo. Dios sabe que nunca va a desaparecer. Pero de nuevo, por el sacrificio que aceptó de Noé, termina el versículo 21, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pues nunca, jamás va a destruir la tierra por un diluvio. A pesar del pecado del hombre, muy pronto se mostraría qué tan pecaminoso puede ser el hombre. Y terminamos con el versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras, o sea, la siembra, y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.
significa que los cielos de plantar y sembrar, el sol, la luna, estaciones van a continuar. Dios no va a cambiarlos como hizo con el diluvio. Todo estaba paraíso antes del diluvio. No había llovido, pero el pecado estaba muy, muy mal. El predicador Warren Wiersbe dice, somos propensos a dar por sentado el amanecer y atardecer, el cambio de faz de la luna y cambio de estaciones. Pero todas esas funciones son solo evidencias de que Dios está en el trono y cumple sus promesas. Toda la creación predica un sermón constante, día tras día, estación tras estación, que nos asegura el cuidado amoroso de Dios. Podemos confiar en su palabra porque Salomón dijo en 1 de Reyes 8:56, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Cierro la cita. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios porque cumple sus promesas. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Nos capacita para dar nuestros sacrificios de dedicarnos totalmente a Él. De nuestras ofrendas con palabras de alabanza a nuestro gran Dios. Obedecemos a nuestro Dios en todo lo que hacemos para que Dios pueda decir de nosotros también, y pon tu nombre, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por ese pasaje. Gracias por lo que podemos aprender de Noé. Esperando, Señor, de escuchar de ti 378 días y 371 días en el arca. Gracias, Señor, por lo que aprendimos hoy. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos con nuestra paciencia. Señor, pido que una persona aquí que no te conoce, Señor, que puede poner su fe en ti, reconociendo que es pecador o pecadora, que necesita el perdón de pecados. Tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y puede pedir perdón. Te doy gracias, Señor, por ese día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.